que ya vamos a empezar a subir la calendarización de sus evaluaciones finales, por lo que les suplicamos que estén atentos o estén anuentes en todo momento de la página oficial de la facultad en derecho.cloud. Por supuesto, ahí van a poder verificar ya las fechas, probablemente sean muy de forma tentativas, como él les había manifestado. Esto en virtud de que por alguna razón, pues, el calendario que tenemos actualmente, por lo menos, empiezan 17, 21, 23, 27, 29 y en otro tenemos el 20, 22, 24, 28 y 30. Entonces, por lo regular, ustedes van de la mano con el calendario de nuestros compañeros eh, del décimo semestre, más o menos, creo yo, de forma tentativa. Entonces, para que le pongan mucho ojo a esto, le pongan mucha atención a lo que ya serán las últimas sesiones de alguna manera con el doctor. ¿Oyeron? Entonces, es el calendario por lo menos de nuestra coordinación, que ya es de forma oficial que se ha compartido de séptimo a décimo. Entonces, recordatorio, chicos, estén anuentes a únicamente lo que se comparta en la página de la facultad, a salvo que sean los compañeritos que son los representantes estudiantiles o de alguna otra manera que sea compartido por nosotros que tenemos autorizado trasladarles esa información, pues de alguna manera pues ya tómenlo muy muy en cuenta. Bueno, entonces es toda la información que tengo a esa hora de la tarde. También comentarles, chicos, que en el transcurso de esta tarde les voy a estar subiendo a su Google Classroom el trabajo que en teoría ustedes ya pueden empezar a realizar, que es el de impugnaciones. Es una hoja donde tendrán que completar de alguna manera la información respecto a esta parte de lo que se ha estado desarrollando y algunas consideraciones oportunamente que ya se les ha manifestado, que tengan mucho cuidado el tratar de, como estuvimos viendo y escuchando por ahí, mencionan mucho fase o etapa de impugnaciones cuando ya se les ha comentado que son cuestiones totalmente ajenas, son algunas situaciones muy particulares, muy especiales, donde ustedes interponen sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso. Bien. Entonces, hoy en el transcurso de la tarde, si no estoy mal, ya en un momento en el desarrollo de su sesión, yo les voy a estar trasladando este documento en la página de Classroom, no por otro medio. ¿Vieron? Entonces, esa sería la acotación que tenemos a esta hora de la tarde. Doctor, muy buenas tardes. Ya se les ha compartido alguna información a los alumnos respecto de el trabajo que se les va a estar promoviendo en el transcurso de esta sesión para que ellos pues en su momento lo puedan desarrollar de la forma correcta y tengan el tiempo suficiente, por supuesto, previo al tiempo que tenemos nosotros para la evaluación final. Entonces, eso es lo que les quiero compartir, estimados amigos. Con el permiso de cada uno de ustedes, procedo a retirarme. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente. Pues bien, aquí estamos nuevamente listos para poder continuar con la clase que de alguna manera no se pudo continuar el día jueves, pero aquí estamos nuevamente con todo el gusto de poder continuar y poder agotar lo que nos corresponde. Bien, para apresurarnos un poco a lo que estábamos viendo, recuerdo yo que estábamos viendo los obstáculos a la persecución penal y civil, ¿verdad? Y obviamente pues estábamos analizando. Me parece, si ustedes también eh, están de acuerdo conmigo, que ya habíamos visto, habíamos analizado la cuestión prejudicial y el tema del antejuicio. ¿Es así? Sí, licenciado, nos quedamos con las excepciones. Exactamente, nos quedamos con las excepciones, toda vez que ahí pues requiere una explicación, a pesar de que ustedes de alguna manera ya creo que han oído hablar de las excepciones en las distintas clases en que ustedes ya han recibido, pero obviamente tenemos que tener mucha claridad en esto. En primer lugar,
en las excepciones, ¿qué consideran ustedes que podría ser una excepción? A ver, no los oigo por ahí. Que me diga alguien. ¿Mm? ¿Podría Puede, ser la puede ser, incompetencia, tal vez? No escuché bien porque hablaron casi los dos al mismo tiempo. Que podría ser algo como la incompetencia, tal vez. Bueno, sí, eso es un ejemplo también de excepción, ¿verdad? Es un ejemplo claro, pero ¿qué es sí excepción? Eh, Oh, perdone, pues es un medio que tiene el demandado para poder como frenar alguna acción que se ha presentado en su contra, perdón. Sí, por ahí va la cosa precisamente. Sí, es esto, obviamente, es una herramienta que utilizan los demandados, ¿verdad? Digo herramienta, pues decirlo así coloquialmente, pero efectivamente las excepciones eh, es para, sirven y de alguna manera el 294 nos dice en ese mismo sentido, para oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil. De alguna manera, a interponer una excepción, hacen de que se detenga por un momento el proceso porque considera de que no se puede continuar o que la demanda o la exigencia que se está haciendo no puede sufragarse, ¿verdad? No se puede efectivamente cumplir. Eh, entonces, efectivamente, en esta situación, eh, algunos lo dicen que eh, es una herramienta a disposición de la persona demandada para resistirse a la acción que ha interpuesto el demandante. Es de alguna manera, es la forma en que se interpone o se utiliza para evitar que efectivamente el procedimiento se continúe. Claro, también la excepción tiene la necesidad a veces de aclarar ciertas circunstancias. Y lo que originalmente ataca es la relación procesal. ¿M? O sea, se da siempre una relación procesal, por lo tanto, de alguna manera, las excepciones que se interpongan evita que se continúe el procedimiento normal hasta que se aclare o de alguna manera se establezca si hay una circunstancia o no por las cuales el proceso no puede continuar. ¿M? Entonces, como se refiere se refiere precisamente a la relación procesal, precisamente para que ésta no se pueda de alguna manera constituir. Si ustedes tienen ahí a la mano un papel, un lápiz o un lapicero, entonces vamos a ilustrar en un momento qué es lo que significa una excepción y por qué se interpone. ¿Ya tienen ustedes alguna manera ¿cómo se llama? El lápiz y el papel? Ya, licenciado. ¿Ya? Bueno, entonces para poder ilustrarse, yo les rogaría que dibujen un triángulo. Un triángulo. ¿Mm? Una vez que hayan dibujado el triángulo, entonces pongan en la punta
del triángulo, en la parte de arriba, ponen el juez. El juez o magistrado, ¿verdad? Podrían ser un juez o magistrado que está en la punta. A la mano, del lado izquierdo, en el otro lado, pueden interponer, pueden ustedes ahí colocar acusado. Acusado, sindicado, no importará. Y en la otra que hace falta, ponen obviamente el acusador, o sea, el MP. Entonces, obviamente, para que se pueda establecer la relación procesal, debe haber una relación entre tres actores principales de cualquier proceso, no importa el área que se trate, que siempre tiene que haber un juez, siempre tiene que haber una persona demandada, una persona demandada, y en nuestro caso, pues es una persona acusada. O sea, siempre hay una persona acusada, una persona demandada. O también sujeto pasivo, como lo quieren decir. Le pueden decir un sujeto pasivo. En el otro lado, obviamente, siempre tiene que haber un acusador, una persona o un actor, el actor o el sujeto activo de esa relación procesal. Entonces, obviamente, ese triángulo siempre tiene que establecerse y entablarse. Y en medio de este triángulo tenemos que señalar la ley. Es decir, esa relación procesal entre un juez, un acusado o un acusador o un actor civil o un demandante y un demandado, ¿verdad? Que está ahí, tiene que unificarse o se establece esa relación procesal. Entonces, el trabajo de las excepciones, para explicarlo y de la forma que lo hemos dado a entender, que de alguna manera al interponer nosotros una excepción, estamos atacando a uno de los elementos necesarios para que se dé la relación procesal. Y obviamente, al atacar uno de los tres y que esto se declara con lugar, entonces no puede existir relación del procesal, no puede existir un proceso penal o un proceso de cualquier naturaleza. Si atacamos al juez y excluimos o nos dan con lugar la excepción presentada, pues excluimos al juez. Y entonces prácticamente no hay relación procesal. Obviamente, si nosotros atacamos al acusador, al Ministerio Público, entonces nosotros tampoco podemos tener una relación procesal. Pero claro, todas estas tienen que estar claramente establecidas en la ley, porque la ley es la que de alguna manera nos une o hace que esta relación procesal pueda darse. Entonces, de alguna manera, lo que está impidiendo las excepciones o está interponiendo la persona que los use es señalando que esa relación procesal no se puede dar porque hay un elemento o una circunstancia que no puede, por el cual no se puede continuar con el proceso penal. Por lo tanto, se tiene que detener, se tiene que aclarar, resolverlo por la vía que corresponda, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las excepciones, bueno, leamos el 294 para ya poder continuar y poder meter más claro. Artículo 294, excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos: incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Pretensión civil. Sí. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrán asumir de oficio la solución de algunas de las cuestiones anteriores,
cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión por naturaleza no requiera la instancia del legitimado a promoverla. Bien, entonces ahí tenemos la incompetencia. Si nosotros estamos alegando incompetencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, el numeral 1, incompetencia. ¿Qué estamos alegando? La incompetencia del juez o magistrado, ¿Qué quiere decir la incompetencia? que no conoce de la materia que se está tratando. Que legalmente no está facultado para conocer precisamente sobre ese hecho, pues. Estamos atacando al juez, de decirle, mire, señor juez, fíjese que yo quiero presentar una excepción de incompetencia, porque usted no es el juez competente para conocer, precisamente este tema. Esta denuncia o este proceso usted no puede. Y nosotros lo que queremos es, de alguna manera, apartar al juez porque él no es competente, ¿verdad? Supuestamente, los jueces obviamente, ejercen jurisdicción, una jurisdicción. Y la jurisdicción, obviamente, ¿en qué consiste? ¿Qué consiste la jurisdicción? En donde él tiene la competencia de territorio y conocimientos. Tal vez requeriría un poco mejor de explicación qué es jurisdicción. Fabiola. La jurisdicción es la potestad o la capacidad que tiene un juez para conocer de determinados casos y aplicar la ley. Exactamente. O sea, prácticamente la competencia se refiere a la facultad que tienen los jueces de conocer sobre determinado asunto y resolverlos. Y claro, esa competencia tiene algunos límites, ¿verdad? Esa jurisdicción tiene límites. Y obviamente, ¿cuáles son los límites de esa jurisdicción que no se pueden rebasar? O sea, todos los jueces tienen jurisdicción. Ese es el principio. ¿Cuál es el límite a esa jurisdicción? ¿La competencia? Exactamente. La competencia es el límite donde el juez puede ejercer esa jurisdicción. Y obviamente cuando hablamos de competencia, que obviamente ustedes en teoría general del proceso ya lo tuvieron que ver, ¿cuáles son los parámetros o cuáles son esa competencia? ¿A qué elemento se refiere esa competencia? Creo que era por razón de la materia, Por ahí, por razón de la materia. Por el territorio. De territorio. Exactamente, por cuestiones territoriales. Y por la cuantía. Por la cuantía, exactamente. ¿Qué más? De turno. El turno también lo es. Entonces, obviamente, claro, les he de decir de que cuando hablamos de competencia por razón de turno, es más con exclusividad al derecho penal, porque obviamente todas las demás áreas del procesales o de las otras áreas del derecho, obviamente su función tiene un horario establecido. Es de lunes a viernes y ¿cuánto es? De 8 a 3 de la tarde, 3:30, que es el horario establecido para las otras áreas. ¿Qué pasa en materia penal? Que existen jueces de turno, es decir, para atender
porque las horas inhábiles, digo inhábiles así con obviamente con comillas, ¿no? Porque obviamente para el derecho penal todos los días y horas son hábiles. Por lo tanto, tiene que haber un juez competente que atienda los asuntos a partir de las 3:30, 4 de la tarde, y hasta el otro día a las 8 de la mañana. Entonces, hay jueces competentes que atienden precisamente, pongámosle, por decirle algo, en horas inhábiles. O sea, que el turno de ellos es precisamente un turno nocturno, y obviamente también los fines de semana, o sea, por la noche, los fines de semana, y obviamente los días supuestamente de feriado o de asueto que se presenten. Entonces, nosotros en lo penal, pues es lo único que tenemos eso, un juez de turno. En los demás áreas procesales o en áreas de derecho no existe un juez de turno. Entonces, obviamente, solo en materia penal, que obviamente todos los días y horas son hábiles, entonces tenemos el tema de un juez de turno. Un juez de turno, por eso es que nosotros eso le llamamos. Entonces, quiere decir de que esto. Me llama la atención si el derecho penal tiene también por razón de cuantía. Por la cuantía también tiene esos límites. Es decir, normalmente se piensa que solo en materia civil hay cuantía, porque los jueces de paz en lo civil tienen, no sé si ya la aumentaron, pero me parece que los jueces de paz civil solo pueden conocer de casos cuyo monto, ¿verdad? No exceda de los 50,000 o 100,000 quetzales. No sé si alguien ha oído precisamente esa competencia de lo civil, que no recuerdo en este momento porque creo que fue modificada, pero antes yo recuerdo que era de 50,000 quetzales, que era la cuantía sobre la cual podían conocer los jueces de paz civil, en tanto que los de primera instancia atendían de 50,000 para arriba. Entonces es por ese monto de la demanda. Pero ¿será que nosotros también tenemos competencia por razón de la cuantía? Alberto. Sí, doctor, para hacer la acotación, que efectivamente con las modificaciones que ha sufrido especialmente el área civil, existen algunas cuantías que inician de los 5,000 quetzales, pero estas son remitidas, por ejemplo, a las municipalidades. Ellos tienen esa capacidad de reconocer a través de los juzgados municipales las cuantías que inician las menores, hasta donde tengo entendido, dependiendo por el ámbito de validez de donde territorialmente hablando. Posteriormente, pues sí, ya si excede el monto por cuantía estimado, si no estoy mal, de los 25, 30 para arriba, ya los trasladan a los de 50 y los de 50 para los siguientes que ya reconocen de los 50 para arriba, pero sí, así es correcto. Sí, entonces en materia civil, pues esa es la cuantía, el valor, el de los daños o la indemnización o lo que en sí, cuánto se está reclamando precisamente en materia civil. Pero ¿verdad que nosotros tenemos también cuantía? Silencio en la noche, ni los grillos se oyen. Pues miren ustedes el artículo 44, sobre todo lo que está regulado en la literal B.
O sea, se refiere a la competencia de los jueces de paz. ¿Lo leo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 44, juez de paz penal. Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que demanda la Constitución de la República. El artículo 44, Código Procesal Penal, ¿verdad? Sí, Código Procesal Penal, el D o todo, licenciado. Es el B de bueno. El B. Muy bien. Tendrá a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años, con excepción de los delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad. Instruirá también personalmente las diligencias que específicamente le estén señaladas. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado. Conocerán, además, del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Y bueno, leamos la C también, que es importante. Por favor. Muy bien, licenciado. Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra cosa en los casos del delito sancionados con penas mayores de 5 años de prisión. Bueno, esto nos da una cuantía, es decir, por la cuantía de la pena de prisión. Nilton Daniel. Licenciado, solo para agregar, creo que en el 44 también hay algo, 44 ter, hay algo interesante también al respecto que dice que los jueces de paz móvil tendrán... Fíjese que no lo escuché porque hubo un ruido así muy fuerte. ¿Podría repetirlo? Disculpe, Nilton. Le comentaba que también está interesante el 44 ter, que habla de los jueces de paz móvil, que dice que sí, se tendrá la competencia asignada por la Corte Suprema de Justicia y será determinada en razón de la cuantía, territorio y conforme al procedimiento que establecen leyes específicas. Exactamente. Entonces, ahí tenemos también la mención de la cuantía, que era algo que íbamos más adelante, pero que también Nilton tuvo la iniciativa, que no está mal, efectivamente, de señalarlo, pues. Entonces, cuando hablamos de cuantía, la competencia por razón de la cuantía en el tema penal es por la pena de prisión establecida. Si excede de los 5 años, entonces ya no tiene competencia el juez de paz, pero si es menor a 5 años, entonces efectivamente los jueces de paz pueden conocer. Por lo tanto, la cuantía no es en cuanto al reclamo que se hace en la demanda, sino a los años de prisión que tiene asignado el delito por el cual se va a conocer. Entonces, obviamente, cuando hablamos de jueces de paz móvil, es que se creó esa institución. Entonces, ahí, como son móviles, entonces la Corte Suprema, al momento de su creación o de generar un juez de paz móvil, ahí le asigna, obviamente, cuál es esa cuantía o cuál es lo que deben de conocer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está precisamente explicando, ¿verdad? Tendrán la competencia asignada por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? La cual la determinará la razón de cuantía, territorio o conforme procedimiento establecen las leyes específicas. Entonces, ahí es donde se establece precisamente que, obviamente, en derecho penal hay competencia por razón de la cuantía. Competencia por razón también del territorio, porque hay una circunscripción a lo cual, dentro de las cuales pueden ejercer su función jurisdiccional. Entonces, obviamente, es importante lo relativo a lo que es la jurisdicción la jurisdicción está explicada, por ejemplo, en lo que es el 37. El artículo 37 explica y obviamente 38 y todo, pero obviamente el límite a la jurisdicción lo establece la competencia que corre a partir del 40. Si vemos así rápidamente, el 37 dice, corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas.
Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. De alguna manera, en esa parte, pues se está definiendo lo que es y conocemos que es la jurisdicción. Y obviamente, lo que nosotros estamos estableciendo, son los límites dentro de los cuales un juez penal puede ejercer, ¿verdad? Su jurisdicción. Y en este caso, pues nosotros estamos hablando de que la competencia por razón de territorio, por razón de la cuantía, obviamente también tiene que operar, operar también. Por razón de turno también lo tenemos que establecer, que obviamente tenemos que averiguar quién es el juez de turno que va a conocer. Claro, estos ya están instalados, ya se sabe cuáles son los juzgados de turno, a efecto de que se pueda establecer claramente de eso. Entonces, obviamente, tenemos ahí, en la sección tercera, a partir del 43, lo relativo a la competencia. Competencia, ¿verdad? Están los jueces de paz, los jueces de primera instancia, que está regulado en el 43, y donde establece todo lo que es los jueces que existen dentro de lo penal. Jueces de paz, jueces de primera instancia, unipersonales de sentencia, tribunales de sentencia. Ahí están en esos 9 numerales todo lo que es los órganos competentes en materia penal, que ustedes también tienen que leer. Y obviamente, pues ahí se establece también la competencia por razón del juez de paz y también la competencia de los jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Ahí está precisamente. Entonces, ahí tenemos establecida claramente, muy claramente, lo relativo a la competencia, ¿verdad? Que obviamente tenemos que manejar. En este caso, lo que estamos en algún momento interponiendo, o una de las partes está interponiendo, es decirle al juez, mire, fíjese que usted no puede conocer este caso. Hay un obstáculo prácticamente o algo que impide la continuidad, ¿no? ¿Verdad? Porque el Ministerio Público ante esa situación tiene que frenarse, tiene que decir, mire, yo ahorita pues no puedo conocer porque hay un obstáculo a la persecución penal. Y la excepción se está interponiendo contra el juez. Es decir, el juez no está facultado para conocer este caso, no está facultado para conocer por razón de el territorio, no puede conocer por razón de la cuantía. Obviamente también hay delitos específicos. Hay delitos, por ejemplo, los jueces de primera instancia conocen todos, ¿verdad? Porque son jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Entonces ellos tienen que poder conocer toda clase de delitos o penas. Pero también algunos también son muy especiales o muy específicos en los temas que puedan conocer, que solo son competentes para ciertos y determinados temas que se pueden desarrollar. Entonces, cuando nosotros o cuando se interpone, por ejemplo, una excepción de falta de competencia, le estamos diciendo al juez, usted no puede estar en esta relación procesal. Usted, señor juez, tenemos que analizar, tenemos que ver qué se resuelve, porque usted no puede resolver en este caso. Entonces, ahí lo que tenemos que presentar es una cuestión de incompetencia que tiene efectivamente que interponerse. Y obviamente que también, eso también tienen que verlo ustedes, por ejemplo, lo que dice el artículo 56, cuando se habla de cuestiones de competencia. Artículo 56, sección quinta, cuestión de competencia.
Medios de promoción. El Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal del cual consideran competente o por declinatoria ante el que tramita el procedimiento y al cual considera incompetente, sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia. Quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir a otro, ni emplearlo sucesiva o simultáneamente. Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito para que se admita la solicitud que no ha utilizado el otro medio. Si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuera la abandonada, será condenado en costas. Bueno, ahí entonces nosotros tenemos que interponer una cuestión de incompetencia, que puede ser por inhibitoria, ¿verdad? O por declinatoria. Es decir, es diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de promover una competencia, como dice el artículo, por inhibitoria ante el tribunal, ¿verdad? Que considere competente. Uno va ante el juez y dice, mire, señor juez, ¿verdad? Hay un juez penal que está conociendo este caso sobre este tema y tal cosa. Ahí hay una cuestión de incompetencia que estoy interponiendo porque usted es el juez competente, por lo tanto, usted pídale al juez que esté conociendo que se inhiba, o sea, deje de conocer porque él no es el juez competente. Ustedes van al juez que consideran competente, empiezan la cuestión de competencia por inhibitoria para decirle al juez, usted es el competente, mire, dígale a aquel aquel que está haciendo lo que no debe de hacer, en este caso, ¿verdad? Y que se abstenga de conocer porque el juez competente es usted. Ese es su caso y usted es el que lo debe resolver. O si no, ante el tribunal que tramite el procedimiento y le dicen, mire, señor juez, le interpongo la declinatoria. Ese caso que usted está viendo en contra mía o que usted está manejando en este caso, si es el Ministerio Público, usted debe declinar, debe de dejar conocer, porque el juez competente es aquel otro, no es usted, porque decline, o sea, inhíbase a conocer y dígale, declino, y le traslada el expediente al que es. Eso es lo que quiere decir la inhibitoria. La inhibitoria al competente para que le reclame o vaya a exigirle al otro que obviamente deje de conocer porque no es el competente. O si es el juez que tiene el caso al que yo voy, dice, mire, decline. Absténgase de conocer porque usted no es el juez competente. Y ahí va a tener problemas si usted conoce este caso. Entonces, esas son las cuestiones de competencia que de alguna manera se pueden interponer. Y obviamente ahí está establecida, se está establecida el momento oportuno para poder presentarlo. Cuestiones que es la oportunidad. Leamos el 57, por favor. Oportunidad. Sí. Las cuestiones de competencia territorial o las fundadas en la conexión de causas solo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia del debate. La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El tribunal que declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere las actuaciones practicadas con observancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia no tendrán validez, excepto las que sea imposible repetir. Esta disposición no regirá cuando un juez de competencia superior hubiere actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente, ¿verdad? Las circunstancias, ¿verdad? Ahí tenemos precisamente las circunstancias en que efectivamente,
¿verdad? Efectivamente, es el momento oportuno para darle el trámite y los conflictos que se presenten. Madeline. Tengo una duda respecto a la segunda línea donde indica o las fundadas en la conexión de causas. Sí. ¿A qué hace referencia eso? A veces lo que pasa es que se le acusa a una persona y se le acusa por ese hecho, por ese mismo hecho, en un juzgado distinto, porque a esta persona se le capturó, se le tiene en un juzgado. Entonces, pero representan lo mismo. Y entonces hay dos, a veces tres procesos en que están en diferentes juzgados. Por lo tanto, al observar de que se está conociendo de un mismo caso, que puede ser aquí en Guatemala, que está conociendo el juzgado tercero de primera instancia, pero es el quinto, entonces se les dice, mire, ese tema es el mismo caso se está presentando, tanto allá en este juzgado como este. Por lo tanto, tenemos que unificar esos casos para dejarlos en un solo juzgado, porque se refiere al mismo hecho, al mismo asunto y por el mismo delito. Nilton. Licenciado, eso que menciona es lo mismo que está en el 296, ¿verdad? Que dice que si se reconoce la múltiple persecución penal, se debe decidir cuál es el único tribunal competente. Exactamente, exactamente, ¿verdad? La múltiple persecución es porque por un mismo hecho están abiertos 2 o 3 procesos contra diferentes personas en diferentes juzgados, que a veces pasa. Entonces, bajo esa circunstancia, hay que unificarlos, ¿verdad? Hay que unificarlos o anexarlos a efecto de que solo se ventilen en un solo expediente ante un solo juez. Exactamente. Eso es lo que se está dando. Entonces, bajo esa circunstancia es que efectivamente nosotros estamos ventilando estas casos, ¿no? ¿Por qué? En un momento determinado puede ser un obstáculo a la persecución penal. ¿Por qué? En un momento determinado tiene que parar. Porque no se puede entablar la relación procesal por este caso con este juez, porque el juez competente es otro. Entonces, como les vuelvo a decir, a ese triángulo que nosotros decimos y que es la relación procesal y que no puede faltar ninguno de los tres para que haya un proceso. Un proceso sin esos tres actores básicos, ¿verdad?, que son fundamentales, no se puede dar. Y lo que nos estamos nosotros atacando es al juez. Le estamos diciendo, usted no es competente para conocer. O este caso también ya se está conociendo, ¿verdad?, en otro juzgado. Por lo tanto, hay que ver si usted va a seguir conociendo o va a conocer el otro juzgado. Entonces, son obstáculos porque momentáneamente tiene que pararse, pues, porque ya leyeron ustedes, ¿no? Que obviamente, como leyeron en el penúltimo párrafo, ¿verdad?, las actuaciones practicadas con inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia no tendrán validez, excepto las que sean imposibles repetir. Entonces puede darse de que no tenga ninguna validez porque el juez que estuvo conociendo el caso, pues obviamente no era competente para conocerlo. Entonces ese es el riesgo que se da precisamente en este caso. Y eso es lo que está manifestando. Si no hay juez, como dicen, nullum crimen o nullum judicium sine iudex. Si no hay juez, no puede haber proceso penal. Como le digo, estas son los tres, los axiomas que se derivan precisamente, y se los mostraré oportunamente esto, las axiomas que se derivan del principio de legalidad. Si no hay juez, no puede existir proceso penal. Ya antes también les había mencionado, nemo judicium sine accusatione. Si no hay acusador, si no hay quien acuse, no puede haber proceso penal. Entonces, en este caso, no hay juez. Y si no hay juez, no hay proceso penal.
Por eso es un obstáculo a la persecución, porque el Ministerio Público no puede continuar con la labor que está desarrollando o que tiene que desarrollar tanto la persecución como la investigación, y tiene que detenerse hasta en tanto se resuelva esa circunstancia. No sé si entendimos en este caso. Sí, licenciado. Entonces, si no están estos tres actores básicos, entendimos que no puede haber la persecución penal. Sí, Así es, ¿verdad? sí, exactamente. No se puede, él no puede continuar porque no hay un juez competente, un juez contralor, ¿verdad? Un juez contralor que precisamente la función es controlar la función investigativa del Ministerio Público. Él es el que controla al juez. Claro, lo realiza también con la ayuda de las otras partes, pues, porque de alguna manera el defensor está actualmente diciéndole, hey, mire, este Ministerio Público está haciendo lo que no debe, mire tal y tal cosa. Entonces, porque el juez contralor, el juez de primera instancia, es el que efectivamente va a controlar si efectivamente el Ministerio Público está realizando su función investigadora o de investigación dentro de los límites legales. Ese es el juez contralor. Por eso es que se le llama así. Ok, gracias, licenciado. Sí, pues. Entonces, en ese caso, pues, tenemos esa circunstancia. El siguiente que tenemos es en cuanto a la falta de acción. ¿Verdad? Falta de acción. Miremos el 296. Artículo 296. Efectos. La cuestión de competencia será resuelta antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará el apercibimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda, según corresponda. Bueno, entonces falta de acción. Si nosotros de alguna manera también señalamos la falta de acción, estamos también señalando a la parte acusadora. Le estamos diciendo, usted no está legitimado para realizar realmente esta acción, para ser parte de este proceso. Usted debe de salir, porque usted, Ministerio Público, no tiene facultades. Pensemos, ustedes recuerdan que hay delitos de naturaleza privada. Hay delitos de naturaleza privada en que efectivamente en los delitos de naturaleza privada no participa el Ministerio Público. Eso está regulado en lo relativo a la acción, en lo que es la clasificación de la acción penal, artículo 24. ¿Cuáles son los delitos? Ahí establece que hay acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y de acción privada. Entonces, lo que le tenemos que decir, mire, usted no tiene facultades para ejercer la acción procesal en este caso. Entonces, la acción pública, bueno, todos los delitos de naturaleza pública, eso no es problema, todos los delitos, ¿no? Pero la acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo? A que el agraviado no llegó a ratificarlo. No, leamos bien. Dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. ¿En qué caso se requiere una autorización estatal para que pueda iniciarse un caso?
¿En los de defraudación fiscal de la SAT o del antejuicio? Ah, ahí sí le pegó en la segunda. En los casos de los antejuicios, ahí se necesita una autorización estatal para ejercer la acción penal. ¿Mm? Si no hay una resolución que da lugar a formar causa, ahí es precisamente la autorización que dé el Estado para poder iniciar una investigación con otra persona. Ese es el más claro ejemplo de lo que hay, ¿no? Lo relativo al antejuicio. Porque se inicia una acción penal y toda la cuestión y dice, shh, momento, usted no tiene, usted no puede, hay una falta de acción. Usted no puede ejercer su función investigadora o de persecución hasta que no se cumpla con los requisitos establecidos en el 293 del Código Procesal Penal. Esta persona goza de derecho de antejuicio y como tal, usted no puede realizar esa investigación. Usted no tiene acción. O lo mismo, este delito es de naturaleza privada, por lo tanto, usted, Ministerio Público, no tiene nada que ver, no se puede presentar en esto. Miremos precisamente lo relativo a los delitos de acción privada. Por favor, 24, cuater. El 24 cuate. Artículo 24 cuater. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. Primero, los relativos al honor. Segundo, daños. Tercero, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Cuarto, violación y revelación de secretos. Quinto, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En este caso de que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Bueno, entonces, en ese caso, ¿verdad? Es como debe de operarse. Madeline. Haciendo referencia a los delitos de acción privada, que son los relativos al honor, ¿ahí entraría también los de difamación o solamente calumnia? Todos los que sean delitos de difamación, calumnia e injuria. Ok, gracias. Exactamente. Ahí es donde entran precisamente estos casos. Entonces, efectivamente, en la acción privada, como lo dice, la acusación la presenta el agraviado. El Ministerio Público, ni fu ni fa, fuera, no tiene nada que ver. En las únicas formas que podía y el Ministerio Público intervenir es cuando se solicite que se practique una investigación relativa al caso. Entonces ahí se le puede el juez ordenar o solicitar el auxilio al Ministerio Público para que practique cierta diligencia o realice una investigación que ellos tienen cómo realizarla. Una vez que entreguen su informe, realicen la investigación y la presenten, pues obviamente se apartan totalmente del caso. Ahí ya no tienen ellos absolutamente nada que ver, porque son delitos que solo son perseguibles por el agraviado. Solo esta persona pueden efectivamente darse. Obviamente no podían ellos continuar. Obviamente, también existe algo muy especial en el artículo 26, que es la conversión. Por favor, leamos. Conversión. Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes. 1. Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal, conforme al criterio de oportunidad. 2. En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido del legitimado a instar, cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente. 3. En los delitos contra el patrimonio,
según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trate de delitos de hurto y robo agravados. Si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno hubiera asumido el ejercicio de la acción penal. Bueno, ahí tenemos efectivamente de que puede convertirse, ¿verdad? Siempre que cuando realmente no era un daño provocado o no haya una alteración precisamente a la tranquilidad y la paz social. El Ministerio Público renuncia a la acción y obviamente la ejerce únicamente la persona agraviada que se considere o quiera realmente realizarlo. Eso es en cuanto a la conversión. Entonces, ahí obviamente lo que estamos atacando es al acusador del Ministerio Público, que usted no es competente, usted no tiene ninguna facultad para actuar dentro de este caso, usted está fuera. Entonces ahí obviamente estamos presentando un obstáculo a la persecución penal. Y obviamente tenemos obviamente la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Es decir, ahí decirle, mire, ya el caso está extinguido, ya prescribió. El delito tiene también la relativo a la prescripción. Por lo tanto, habiéndose dado la prescripción de ese delito, obviamente ya no se puede decir o que ya se dio el sobreseimiento. Si ya se sobreseyó el caso, pues ya no se puede tampoco perseguir ese delito, basados en el no bis in idem, ¿verdad? Que una provisión a la investigación múltiple, ¿verdad? O una nueva investigación sobre el mismo hecho. Entonces, ahí precisamente ya no hay acción, ya la acción penal ya se estableció. Nilton. Podría ser también, licenciado, que muera el acusado, digamos. Sí, podría ser que muera el acusado también. O si la persona que lo tenía que ejercer, la víctima ya no existe y no estaba, también de repente se le puede pedir, ¿va? En ese sentido, pues, pero usualmente pues no hay, precisamente porque no hay acción. Pero en este caso lo que estamos atacando es que no tiene fundamento legal. No hay ninguna ley que faculte al Ministerio Público a poder hacer la acusación. Por lo tanto, ahí lo que estamos alegando es la ley, el derecho. No hay un derecho o una ley que autorice a continuar o iniciar este proceso, porque ya hubo extinción de la responsabilidad penal. Ya se extinguió precisamente esto. Ya hubo precisamente, ya el caso automáticamente se cerró. Hay otra palabra muy especial que se utiliza, pues, no sé si ustedes la recordarán. Ya prescribió. El delito ya prescribió. Hubo prescripción, por lo tanto, ya no se puede continuar con ese proceso. Entonces, esto es precisamente las excepciones que atacan, obviamente, a los distintos elementos que integran la relación procesal y necesarios, porque si no hay acusador, por ejemplo, no hay proceso penal. Si no hay acusado, tampoco hay proceso penal. Y si no hay un juez competente que conozca, tampoco puede haber proceso penal. Ahí es donde precisamente opera. Pero también existe otra muy importante, y ustedes que son, además de las que están establecidas ahí entre las excepciones, también hay otra excepción. Ustedes que son constitucionalistas, ¿qué otra excepción además de las que están ahí? Para empezar, miremos el artículo 266 de la Constitución. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción,
en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Bueno, entonces ahí vemos que también podría darse la excepción de inconstitucionalidad en caso concreto o en contra de la ley. Entonces es algo que también sería bueno que ustedes lo agregaran ahí a manita, ¿verdad? Dentro de las excepciones, la excepción, ¿verdad? De inconstitucionalidad. Que esta norma constitucional es de carácter general, porque ya vieron que se puede interponer cualquier competencia, jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia. Entonces, el 266 también es un referente y en la ley de amparo, habeas corpus e inconstitucionalidad, hay un artículo que copia literalmente, precisamente, el artículo 266. ¿No? Entonces, ahí también ustedes lo podrán analizar. Entonces, ahí también tenemos que agregar que la excepción de inconstitucionalidad, que también opera en este caso. Y obviamente ahí lo que estamos atacando es la ley, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, bajo esos efectos, es que el Ministerio Público, obviamente, no puede continuar, es un obstáculo, y hasta que esa circunstancia no sea resuelta o aclarada en todo caso, pues el Ministerio Público no puede continuar y se convierte en un obstáculo para que pueda perseguir. Porque si está conociendo una cuestión de inconstitucionalidad, no se puede realizar ninguna acción. No puede realizar nada, ni los jueces pueden resolver hasta que la Corte de Constitucionalidad o el órgano competente para conocer resuelva ese asunto. Miremos el 295 y 296, por favor. Sí, por favor, discúlpeme, sí, no lo dije. Entonces, Trámite durante el procedimiento preparatorio. La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente, sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. ¿Y el 296 también? Sí, por favor. Efectos. La cuestión de incompetencia será resuelta antes de cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará el apercibimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda, según corresponda. Bueno, ahí tenemos precisamente los obstáculos que de alguna manera tienen o podrían surgir. No es que en todos los casos surjan este tipo de problemas, pero efectivamente pueden surgir y preparatoria o de investigación, pues obviamente establezca o se determine o se aclare todos los obstáculos que puedan ser interpuestos o puedan existir en el presente caso. Entonces, eso es lo que definitivamente tiene que suceder precisamente en ese caso. Bueno, si no lo hay, obviamente, tendrá que ya iniciar con la investigación. O sea, la investigación que obviamente lo obliga a él a obtener los medios de prueba que sean suficientes, los medios de prueba, los objetos de prueba o los sujetos de prueba que tiene que colectar para poder
establecer. Efectivamente que la persona es culpable. Recordemos algo que ustedes ya manejan. ¿Qué es la prueba? Medio que se utiliza para establecer o señalar lo cual se le está acusando. Más o menos, le faltó una palabra así muy básica, Madeline. ¿Qué es la prueba? ¿Qué son medios de prueba? Los hechos. Sí, eso podrían ser medios de prueba, pero ¿qué es la prueba en sí? ¿Cómo se definiría la prueba? ¿Es una actuación procesal? Sí, pero la definición, ¿cuál sería? Son medios legales para comprobar un hecho, licenciado. Sí, podría hacerse también. Son los medios de convicción que le sirven al juez para tomar una resolución. Exactamente, esa es la resolución técnica de que es la prueba. Medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución. Obviamente porque tiene que estar fundamentada. Miremos lo que establece el 11 bis en lo que se refiere a fundamentación, que ya lo habíamos leído, pero leámoslo nuevamente. Y ahí es donde vamos a ver otra vez ese término. Medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución. El 11, por favor, bis. Fundamentación. El 11. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Es decir, el juez tiene que tener o fundamentar sus resoluciones. Y en la fundamentación tienen que ser, ¿verdad? Circunstancias de hecho y de derecho. Que haya una fundamentación legal y que haya también una fundamentación de hecho. Y el hecho se refiere a que hayan medios por los cuales él siente convencido de que sí ha lugar o no ha lugar a lo que efectivamente está o tiene que resolver. Entonces, efectivamente tiene que fundamentar en base a los medios de convicción que ha recibido por las partes, pues. Recuérdense que es una audiencia oral y bajo el principio de que el que afirma tiene que probar, el que afirma algo tiene que probarlo, si no ha dicho nada, entonces en cada audiencia el juez tiene que hacer una valoración de los medios de prueba o los medios de convicción que le han puesto a juez resuelva favorable o desfavorable una petición. Entonces, en materia penal, eso es muy particular y muy peculiar. Como le digo, es único realmente, pero en lo que es la valoración de la prueba y de los hechos se da básicamente en todas las audiencias. De alguna manera, por ejemplo, vamos a presentar una revisión de medida de una medida de coerción. Nosotros tenemos que establecerle que las circunstancias primarias han cambiado. Entonces nosotros tenemos que aportarle al juez medios que convenzan o que demuestren que esas circunstancias primarias no son las mismas
debido a que ya se ha investigado, ya tenemos una serie de hechos y circunstancias que puedan dar lugar a que sí efectivamente se le dé, por ejemplo, un criterio de oportunidad y no una prisión preventiva. Entonces, el juez lo valora. Igual que también respecto al auto de procesamiento. Si se puede establecer de que los hechos sobre los cuales se les indicó en la primera declaración han cambiado y que no son los mismos y se les prueba documentalmente o cualquier otro medio de que es otro hecho, entonces definitivamente el juez tendrá que acceder. Por ejemplo, si la persona estaba acusada de tentativa de homicidio, para recordar el caso que ustedes de la película que vieron, pero resulta que durante el periodo de la fase o etapa preparatoria, la persona muere. Entonces tiene que, obviamente, solicitar una audiencia para revisión del auto de procesamiento, porque el delito ya no es una tentativa de homicidio, sino que es un homicidio. Entonces el auto va a cambiar. Tiene que cambiarse, pero ya se demostró el por qué se va a cambiar en ese caso, ¿verdad? Ya se le demostró. Entonces, en cada audiencia se presentan normalmente, en lo penal, sobre todo por el sistema oral, se tienen que presentar medios de prueba, medios de convicción, para que el juez resuelva favorablemente lo que nosotros le estamos pidiendo, ya sea que lo esté pidiendo el Ministerio Público o que lo esté pidiendo la parte sindicada o el sindicado, pues, o su abogado defensor. Entonces, eso es algo muy particular en materia penal. El juez prácticamente valora medios de prueba, medios o indicios, los valora a efecto de ver si a él lo convencen para decir sí al lugar a lo pedido o no me convence y no dice realmente. Y esto es de alguna manera lo que nosotros tenemos que ver en lo relativo a los medios de prueba. Y esto nos vamos a referir a lo que se regula a partir del 181 y que obviamente es parte del trabajo que posteriormente ustedes van a desarrollar con base a esto. Pues esos son los principios o disposiciones generales respecto a la prueba. Entonces, ya de alguna manera habíamos visto la objetividad, ¿verdad? El 181, que a partir del 181 en adelante es donde está regulado todo lo relativo a la prueba. Obviamente, ahí la objetividad se refiere al Ministerio Público, ¿verdad? Que ya lo hemos leído, pero bueno, leámoslo para recordarlo. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar, por sí, la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Bueno, entonces objetividad. O sea, en derecho penal nos vamos a basar en los hechos, que nosotros podamos demostrar los hechos que de alguna manera hayan sucedido. Entonces, eso es precisamente, y sobre esos hechos es que él va a resolver o el Ministerio Público tiene que decidir si va a acusar por un delito, si realmente es delito o si hay medios de prueba suficientes para decir esta es la persona culpable. Porque si no encuentra suficientes medios de prueba, en su momento, en el acto conclusivo, el Ministerio Público dice, mire, no tengo los medios de prueba y pedir el sobreseimiento del proceso. Armando. Eso es lo del principio de objetividad, ¿verdad? Sí, exactamente. Si el Ministerio Público no tiene medios de prueba para poder convencer de que la persona cometió el delito, tiene que pedir el sobreseimiento. O si los medios de prueba le han demostrado a él de que efectivamente esta persona no pudo haber participado o no hay forma de probar que no ha participado, obviamente también tiene que solicitarlo a favor de la persona, porque él tiene que basarse en los hechos y el juez también se va a basar en sus resoluciones sobre los hechos que se le han sido demostrados. Por eso les decía, nuestra investigación es histórica. Vamos a buscar la verdad histórica. Ex post
facto, porque eso es de un hecho que sucedió tiempo atrás. ¿Qué tiempo? No les puedo decir. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede todo lo que pudo haber sido. Y que hasta ese momento, pues, se está conociendo ese caso. Entonces, esto es precisamente establecido. Madeline. Ahorita que mencionaba tiempo, tengo una duda. Aquí en Guatemala hay una cantidad de tiempo límite para denunciar un delito. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, yo qué sé, una violación. Lo que pasa es que recuerden que existe la prescripción. Ok. La prescripción existe, pues, y obviamente si ya prescribió el delito por el tiempo que transcurrió, definitivamente ya no se puede investigar. Alberto, ¿nos puede decir? Sí, doctor, les voy a comentar, chicos, eso es algo que definitivamente es una duda pues bastante razonable por cada uno de nosotros, por el no tener el acercamiento específicamente con la institución del Ministerio Público. Fíjense que desde la perspectiva de la institución del Ministerio Público no es que se tenga un tiempo como el doctor bien les está manifestando estimado. Sin embargo, a la hora que se solicita de parte de el auxiliar fiscal que va a estar llevando el seguimiento de este tipo de delitos, como mínimo tendrían que presentar la denuncia en un tiempo no mayor a las 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando se solicita el peritaje al INASIF, ellos necesitan tener esas pruebas efectivamente. No tiene que sobrepasar un tiempo mayor, por ejemplo, a las 36 horas. Esto ya desde la perspectiva que son los peritajes biológicos y semiológicos, si no estoy mal, y de repente se tiene que hacer alguna prueba inclusive toxicológica, porque por ejemplo se les tiene que practicar esa prueba a efecto de ver si también existe algún rasgo, alguna sustancia ilícita un cuerpo extraño dentro del organismo, porque recuérdense que a la hora que el cuerpo consume algún tipo de droga, alguna cuestión, algún estupefaciente, pues efectivamente todo esto es expulsado por el cuerpo. Por esa razón es que, por ejemplo, en este tipo de delitos que son sumamente delicados, pues está la razón de que se tiene que presentar en ese momento. Ya posteriormente no es que se les dé a ustedes el no por respuesta para el seguimiento de la denuncia. ¿Por qué? El Ministerio Público sí tiene que actuar de oficio y darle seguimiento a esta denuncia. Pero recuérdense, es como que ustedes vinieran y van a comprar pan de hace como 3, 4 días. El pan es pan, pero ya efectivamente pues el pan ya no tiene su misma consistencia, es diferente, ¿verdad, doctor? Entonces eso es lo que les podría yo aportar desde la perspectiva, de lo que se ve o que traslada por respuesta el INASIF, efectivamente. Sí. Qué bueno que me recordé eso, pues, porque eso es algo que hay que recordarse en investigación. Yo les decía que la fase preparatoria o de investigación era la más importante. Incluso las primeras 36 horas son definitivamente primordiales. Después de cometido el delito, son los más importantes. Una vez que hayan pasado 24 a 36 horas, dependiendo del delito, ya muchos de los medios de prueba o los indicios que se pudieron haber encontrado en las escenas del crimen se pueden perder. Eso es lo que llamábamos también delicti facti transeuntes. Son delitos que por el tiempo se tienen que perder. Entonces, obviamente, ya de algo pasado, ya es difícil realizar una investigación, y hacer una investigación inmediatamente después de lo ocurrido es donde efectivamente es la fase o etapa de investigación más importante que hay. Es donde se lucen lo que son los especialistas en escena de crimen, que los primeros que tienen que llegar de un accidente de tránsito o alguien que mataron, que llegue al Ministerio Público, es precisamente los expertos o los especialistas en escena de crimen, para recoger toda la evidencia en el que pueda demostrarse o pueda indicarse qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, quién pudo haberlo cometido. Es las preguntas básicas, ¿verdad? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, quién, por qué? Son las 7 preguntas básicas de una investigación. Y esas son las que debe darle respuesta de alguna manera el INASIF dentro del aspecto técnico. Pero si es una escena de crimen, el cual ya pasó tiempo,
ya se lavó, se trapeó, ya llovió, ya hubo una correntada, ya hubo tal cosa. Imagínense que hay un cadáver y efectivamente esté ahí tirado en una cuneta, pero ya llovió y todo. Muchos de los rastros o la evidencia, los indicios, se perdió. Entonces, lo hace bastante difícil. Por eso es que dicen que, no sé si, creo que ya no se miran. Hay un canal que se llama CSI, que le dicen también Crime Scene Investigator. Los expertos y especialistas en escena de crimen necesitan eso. Pasado ese tiempo, que hubo una violación, que hubo una lesión y todo, ya pasó el tiempo, incluso la persona de repente ya se curó, ya empezó. Entonces, ¿cómo demostrar, verdad? El golpe, los moretes, los rastros y todo eso de la agresión, ya se vuelve una cuestión bastante difícil, ¿verdad? Y por lo tanto, la investigación puede, efectivamente, ¿verdad? Ha habido casos en que han tenido que hacer exhumación de cadáver, ¿verdad? Porque a veces se les entierra como XX, porque no se pudo identificar. Y dadas algunas evidencias que encontraron, pues que tienen que exhumar para ver si todavía consiguen el ADN de la persona y una serie de cosas que hay que hacer. Entonces, obviamente, por fines prácticos, efectivamente. Por cierto, les cuento que me llamaron de la Facultad de Medicina porque ya no habían tenido la carrera, de alguna manera ya no la habían continuado, tuvo una interrupción. Me estaban llamando porque parece que este año, no, el año entrante, van a tener o van a iniciar nuevamente la maestría. Van a tener otras promociones de la maestría ¿cómo se llama? En ciencias forenses. Y me estaban llamando para ver si yo quería seguir participando en la actividad. Incluso yo fui coordinador del área de derecho. Yo era el jefe de área en el tema jurídico, porque ahí damos clases a abogados, dan clases los médicos, dan patólogos, dan médicos forenses y obviamente también damos clases a abogados. Me estaban pidiendo, pero no sé. Ahí lo vamos a platicar hoy, Alberto, para ver qué pensamos y qué decidimos de eso. Ahí en medicina, sí, las clases de la maestría, sí, parece que sí las están haciendo presenciales. Eso estaría bastante bien. Los días viernes y sábado las están dando. Y entonces incluso me piden, dice, mire, ¿qué día puede? O si quiere los días viernes o los días sábados, usted díganos qué día es que usted quiere dar las clases o tiene posibilidades de hacerlo. Sí, pues, pero estaría buenísimo porque también, de hecho, ahí en la institución de DICRI, yo tengo el material específicamente de todo esto, lo que efectivamente pues es necesario para darle el seguimiento a levantamiento de cadáver, la recolección de las evidencias, el final e inicio de la prueba como tal, según la teoría de la víctima. Mira, hay un montón de material que sí es bueno, que se les puede orientar, pero ahí sí que, como decimos, ahí vamos a seguir la orientación que usted indique, ¿verdad? Bueno, total que le cuento que nuevamente me están requiriendo mis pequeños y pocos conocimientos que pueda tener yo sobre ciencias forenses e investigación criminal. Sobre todo en el tema, más que todo jurídico, al aspecto procesal, ¿verdad? Que van vinculados precisamente. Bueno, miren, ya son las 15:43, vamos a dejarlo hasta ahí, pero quería contarles y manifestarles esto, el hecho de que ya lo llamen a uno como quien dice, es que vos eras de nuestros profesores que estaban en ese caso, pues, en todo caso en esto. Entonces, pasen buena tarde, ha sido un gusto saludarlos. Pedro Humberto, ¿qué estás tomando? No, se le fue el dedo. Bueno, pasen buena tarde, pues, muchísimas gracias, nos vemos el día jueves. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bueno.